Continuamos con la visita del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Ricardo Reilly, aquí en el estudio de Charrúa Televisión. Ahora sí, para internarnos de lleno en lo que ha sido el sector agropecuario en este 2014. Un año 2014 en el cual no estuvo presidiendo la Asociación Rural en su totalidad, ya que por razones de asunción, semanas más, semanas menos, después del Prado asumía la nueva directiva que preside precisamente Ricardo. Pero bueno, está por algo es el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, está empapado de todo lo que ha sido la actividad de la ARU y sobre todo lo que ha sido el sector agropecuario este año. Si se hace un análisis general, ¿cuál es el concepto general de la agropecuaria, incluyendo todos sus rubros? Para después ir desmenuzándolo, ¿no? Es decir, fue un año, creo que podemos dividir, si se quiere, en dos mitades, porque además sucede que por un tema de balance, de cierre de balance agrícola, se corta en la mitad del año. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que muchos de los resultados que nosotros vimos que se publicaron, de lo que fueron resultados agrícolas, vinculados a la agricultura, vinculados a la ganadería mismo, vinculados al sector lácteo, bueno, en realidad después hay que analizarlos también en la coordenada del tiempo en el cual se desempeñaron. Claro, julio 2013, junio 2014, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasó? En el caso del ganado, por ejemplo, y bueno, sabemos que tuvimos unas bajas importantes y fueron momentos de alguna turbulencia allí, bueno, en esta época del año pasado, vamos a decir que caería en la mitad del balance agrícola, ¿no? Entonces, bueno, eso impactó en los bolsillos de los productores y eso lo vieron reflejados incluso en las carpetas verdes del plan agropecuario, que son quizá predios, también los datos de FUCREA. Pero voy a los del plan agropecuario en este caso porque estamos en la ganadería y el plan agropecuario quizás es más ganadero. Entonces, más agrícola ganadero, ¿no? No, es más ganadero, el plan agropecuario quizás sea más ganadero que agrícola y FUCREA, sí. Entonces está. Entonces creo que ahí es donde vemos, que impactó fuertemente, en FUCREA sucedió lo mismo, porque también eso impactó, pero ¿qué pasa en FUCREA? Que ahora vamos a hablar, los valores de la soja, que en aquel momento no eran los de ahora, fueron los que equilibraron la balanza, ¿verdad? Los predios que tenían un pie en la agricultura. Pero en el caso de la ganadería, bueno, las carpetas verdes fueron bastante elocuentes. Estamos con resultados que si vamos a pesos constantes, estamos con valores de ingreso de capital, que es lo que le queda al productor para reinvertir y para vivir, muy similares a los de hace 12 o 13 años, cuando salíamos de la época de la aftosa. Entonces digo, no es tan brillante como se plantean las cosas y en el tiempo todo tiende a equilibrarse y a volver a los promedios. Y eso es así en todas las actividades y sobre todo en estas actividades que son muy cíclicas, porque el mundo es cíclico y porque todo es cíclico. Entonces, de esos buenos momentos que seguramente pasamos y esos buenos resultados, bueno, se pasaron por buenos, por malos, tuvimos un par de secas en el medio que también impactaron y bueno, y concretamente en este año, que fue el de que estamos hablando que cerró, fue un año que no fue malo para la ganadería, pero sí que tuvo algunos vaivenes, explicados principalmente por esa caída en los precios, en los valores de la hacienda, concretamente y más que nada también en la brecha que hubo entre el novillo gordo y la vaca, porque la vaca gorda es un insumo muy fuerte para el criador, es con el que hace caja para después reinvertir y seguir produciendo. Sin duda. Y llegar a esos 3 millones de terneros con el cual cerramos DICOSE ahora este año que termina, que es un dato histórico, ¿no? Con 4.300.000 vacas de cría. Con un esfuerzo muy grande del sector criador, ¿no? Sin duda que sí, sin duda que sí. Y eso es lo que decía que se vio reflejado en lo que fue ese impacto fuerte en lo que fue, porque pues eso después pega en lo que es la inversión, en los verdeos, en las praderas. Hubieron menos mejoras, hubieron menos verdeos, se vio reflejado en este invierno. Por los datos de faena y los animales que les costaba irse preparando. Está bien, fue un invierno llovedor, del cual también hay que ponerlo en el contexto, porque eso influyó mucho y sobre todo también en el sector lácteo, del cual lo podemos incluir también en todo esto. Pero fue un año bastante dispar con ese cierre en el medio, en el cual el ejercicio vinculado a la agricultura cierra muy bien, porque la soja estaba a $480, ¿ah? Pero cuando ya arrancamos
ya desde los cultivos de invierno que se cosecharon, se terminaron las cosechas de trigo, que fueron bastante complicadas porque se le juntaron tres cosas malas, que son bajo precio, mala calidad y malo rendimiento. O sea, fue un cóctel bastante complejo para el tema de los cultivos de invierno. ¿Tá? Si a eso le sumamos que ya se terminó de plantar, o estamos terminando de plantar, ya estaríamos hablando de la soja de segunda, pero ya la soja está implantada nacía, pero con valores 130, 140 dólares menos la tonelada. Entonces, por eso digo, el año tuvo dos mitades bastante concretas, en donde pasó lo mismo con el sector lechero. Cierra una primera mitad del año buena, que se ve reflejada en estos datos, incluso de FUCREA también. Sí, sí, y un derrumbe posterior del proceso. Claro, porque es lógico, porque ese derrumbe además viene atado a mucho barro, mucho problema de agua, un exceso hídrico, problemas sanitarios, que también se están viendo reflejados y se han visto en el stock ovino. Estamos con un stock ovino que es el mínimo de la historia. Entonces, me gustaría quedarme un poquito con la comercialización de haciendas, que llamativamente no reflejó los buenos precios que estaba recibiendo la industria en el exterior por la tonelada de carne. Fue en el momento que mejor se pagó la carne uruguaya y fue el momento en el cual afectó tremendamente el valor del gordo, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Bueno, a mí me tocó estar en una mesa redonda en aquel momento en la Expo Melilla, me acuerdo. Sí, a eso iba a hacer referencia. Que hablamos del tema y me tocó estar en una mesa, incluso con el presidente de Frati, con el presidente Un título de esa conferencia un poco vinculado al Mundial de Fútbol que se estaba por desarrollar en ese momento. Después no nos fue muy bien en el Mundial, pero digo, era campeones del mundo. Campeones del mundo en materia de carne, ¿no? Y bueno, sí, está. Después del otro estuvimos lejos, pero sí, hacía un poco alusión al título a que estábamos por jugar el Mundial. Y bueno, fue lo que sucedió. Eso que tú bien expresabas, que hubo una diferencia que no trasladó ese precio, que generó un adelanto de la Junta de INAC para el mes de enero, de las sesiones de Junta de INAC para el mes de enero, la intervención del propio presidente de la República para ver qué es lo que estaba sucediendo. Porque bueno, todos sabemos que la eterna discusión de la concentración de la industria, que yo siempre digo, hay que ser cuidadoso cuando uno habla de concentración, porque tampoco quiere decir que exista una concertación de precios, que sería una colusión. Pero está demasiado concentrada la industria en pocas empresas. A ver, si vamos a aplicar un índice que habitualmente aplican en economía, ese índice da que hay una concentración moderada, ¿tá? Pero todos sabemos cómo funciona este negocio. Yo desde que soy muy chiquito, uno siempre escucha, entre estos se arreglan y fijan un precio. Ahora, eso creo que también hay que llevarlo y atarlo a lo que es la economía de mercado, en donde también la industria tuvo momentos en los que pagó $4 o hasta algún dólar por encima, en donde sabemos que tampoco trabajó con las ganancias que tenía. Y no estoy defendiendo a la industria, estoy diciendo que hay que equilibrar a veces cuando uno cuando uno le toca hablar y sobre todo cuando uno tiene la responsabilidad de estar en estos lugares, que hay que hacer un balance y un equilibrio. Sí hay que seguir de cerca y el Estado tiene que dar las garantías para que el libre mercado, y para eso está la Comisión de Defensa de la Competencia, que actuó hace muy poco tiempo. Y no dictaminó. No dictaminó, hay que ver que no encontró ningún hecho. Pero escuché hablar también al presidente de la Federación, creo que dijo que incluso habían llevado a representantes de la Comisión de Defensa, para a ver qué variables manejaron y poder asesorarlo para ver qué variables manejan, porque a veces en todo esto hay que tener el conocimiento de cómo se manejan esas cosas. Bueno, yo creo que lo importante en esto es dar transparencia al negocio y poder estar atados a una libre oferta y demanda y a la libre competencia. Entonces, creo que es el camino que hay que transitar. Después, cuando aparecen esas señales, que yo le digo señales confusas, porque eran confusas por lo que tú decías, precio internacional alto, y resulta que hay una brecha grande y yo no recibo, y encima por la vaca me están pagando un precio, se va a valer 2.70 la vaca el año pasado, en esta época o unos meses después. Entonces, evidentemente eso, ¿y cómo repercutió? Y repercutió en lo que decíamos recién,
en el otoño, cuando el productor tuvo que tomar decisiones de sembrar, en pensar en aumentar los procreos. Diga que el clima nos ayudó muchísimo. La primavera pasada, el otoño, el invierno podemos decir que fue llovedor, para algunos rubros fue malo, otros como todo, pero para la ganadería estamos con otra primavera lluviosa, más allá de los problemas sanitarios, pero digo, esa es la realidad. Las fuerzas se han ido equiparando y es un tema que hay que seguir de cerca. Antes de pasar a otro tema, a mí me gustaría saber cuál es la opinión de la Asociación Rural del Uruguay y de su presidente en torno al futuro de la ganadería bovina en el Uruguay hacia el 2015, para después pasar a otros temas. No, yo creo que el futuro, y lo he dicho en varios lugares, yo creo que es promisorio, porque la demanda por proteínas, por carne, por granos, va a seguir. En el caso de la ganadería, Uruguay está en una posición inmejorable. Esperemos ahora a ver qué pasa con la cuota 481, pero hay que analizar algunas otras cosas, porque eso también, el precio del petróleo, cuando estábamos hablando recién de los combustibles, tenemos que saber que esta baja le pega también a fuertes importadores, como es el caso de Rusia. Exacto. Entonces, hizo un equilibrio. Que son clientes nuestros, además. Que son clientes nuestros y bueno, todo eso pega y mueve los esquemas, hay que ver cómo se reacomoda. Pero a su vez Uruguay está ingresando al NAFTA fuertemente, con Estados Unidos pagando, con Estados Unidos al revés, con un déficit de stock en su ganadería, una recomposición del rodeo. Entonces es un equilibrio. Lo que sí yo creo que Uruguay va a tener que trabajar, además de todos estos temas de competitividad que estamos hablando, que incluye, hoy hablamos de combustible, podemos hablar desde el tipo de cambio, podemos hablar de los costos internos, podemos hablar de la infraestructura, es muy amplio, pero sí hay un punto en el cual va a haber que empezar a encaminarse, que es la inserción internacional, en la cual hay que trabajar, porque Uruguay, todos los países pagan aranceles, todos pagan costos para entrar, pero vemos que hay competidores fuertes en nuestros rubros, como es el caso de Australia, que ahora a la cercanía geográfica de China, que es nuestro principal cliente en volumen, bueno, trabajando intensamente para un acuerdo para bajar precisamente. Ya lo hizo, firmó un tratado de libre comercio. Que estos tratados, además, cuando salen a la luz, son tratados que se vienen negociando. No es que yo me senté acá contigo y lo negocié. Esto trae 4 o 5 años de negociación para después bajar aranceles gradualmente de aquí a 10 años. Entonces, nosotros no podemos quedar rezagados en estos tratados. Nueva Zelanda con Corea. Hay que ver ahora qué pasa con este acuerdo de Estados Unidos con la Unión Europea, que esperemos no nos perjudique en el tema de la 481, que el ministro, me pareció muy oportuno, fue a Bruselas el otro día. Entonces, creo que Uruguay tiene que tener una política de Estado definida en lo que es la inserción internacional de manera estratégica, porque hay millones, cientos de millones de dólares. El Ministerio de Economía tiene un estudio que habla de 600 millones de dólares por conceptos generales de la colocación, en pago de aranceles, de la colocación de nuestros productos en el exterior. La Cámara de Industria Frigorífica hizo un estudio que yo en otra oportunidad lo he mencionado, que habla de 223 millones de dólares por concepto de materia arancelaria, que eso significa un 17% del valor total de nuestras carnes exportadas. Hoy más que nunca con los pies puestos sobre el campo donde se producen los productos primarios del Uruguay, pero con la vista puesta en todo el mundo para saber cómo se comportan los mercados y los competidores. Vamos a una pausa, inmediatamente después volvemos sobre este tema, que a mí me gustaría hablar precisamente cuál es la visión que tiene la Asociación Rural del Uruguay en torno a trabajar sobre la baja de esos aranceles en los mercados del mundo. Pausa y retornamos.